Venus tarda 243 días terrestres en dar una vuelta completa. La Tierra lo hace en 24 horas. Marte más o menos lo mismo. Júpiter, el planeta más grande que conocemos, gira tan rápido que da una vuelta completa en menos de 10 horas. Y Venus tarda 243 días más que su propio año. Un día en Venus es más largo que un año en Venus. Eso ya debería preocupar. Pero esa no es la parte extraña. La parte extraña es la dirección. Venus gira hacia atrás. Todos los demás planetas, con una extraña excepción que mencionaré más adelante, giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Si miras desde el norte, el Sol gira en esa dirección. Los planetas orbitan en esa dirección y rotan en esa dirección. Todos giran juntos como niños en un carrusel, excepto Venus. Venus va en la dirección opuesta. Si pudieras pararte en la superficie, cosa que no puedes porque serías aplastado, cocinado y disuelto en ácido, pero si pudieras, verías el amanecer por el oeste. Piensa en eso. El Sol sale por el oeste en Venus. Algo salió terriblemente mal con ese planeta. Y nadie, quiero decir, nadie puede decirte exactamente qué fue. De eso quiero hablar hoy. Porque esto no es solo una curiosidad astronómica, una pequeña nota a pie de página en un libro de texto sobre trivialidades planetarias. Esto es una pista sobre lo que sucedió durante la formación del sistema solar, sobre fuerzas, colisiones y física a una escala casi imposible de imaginar. Y la verdad es que no lo hemos resuelto. Tenemos sospechosos, tenemos teorías, pero no tenemos una convicción. Así que permítanme que les explique la evidencia pieza por pieza y ustedes me dicen qué creen que sucedió. Primero, establezcamos qué deberíamos esperar. Porque para saber que algo está mal, hay que saber cómo se ve lo correcto. Imaginen una vasta nube de gas y polvo allá afuera en el espacio interestelar de años luz de diámetro, fría, oscura, a la deriva. Y supongamos que la gravedad comienza a ganar. Poco a poco, la nube comienza a colapsar hacia adentro. Es un proceso lento al principio, pero la nube tiene un secreto. No está perfectamente quieta. En algún lugar, alguna parte de ella tiene una ligera rotación. Tal vez fue empujada por una estrella que pasaba. Tal vez fue agitada por la onda expansiva de una supernova distante. No importa. Lo que importa es que hay algo de momento angular en la nube, incluso una cantidad minúscula. Y aquí es donde entra en juego uno de los principios más profundos de toda la física, la conservación del momento angular. Establece que la cantidad total de movimiento rotacional en un sistema permanece constante siempre que nada externo aplique un torque. La nube giratoria colapsa, se hace más pequeña, y como el momento angular se conserva, debe girar más rápido. Lo has visto suceder, una patinadora sobre hielo que hace un apohuete, acerca sus brazos y gira más rápido. No empujó nada, no añadió energía de ninguna parte. Simplemente se hizo más pequeña y la ley de conservación hizo el resto. Su momento de inercia disminuyó. Entonces su velocidad angular aumentó y el producto de ambos se mantuvo constante. Lo mismo sucede con la nube. Al contraerse por la gravedad, gira cada vez más rápido y ese giro la aplana hasta formar un disco. El material en el ecuador de la nube tiene mayor momento angular y se resiste a caer hacia adentro. Así que se mantiene fuera y forma un disco ancho, plano y giratorio, un disco protoplanético. Y todo en este disco, cada grano de polvo, cada guijarro, cada cúmulo que eventualmente se convertirá en un planeta, se mueve en la misma dirección, en sentido contrario a las agujas del reloj desde el norte. El Sol se forma en el centro, girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Los planetas se forman a partir del disco, orbitando en sentido contrario a las agujas del reloj. Y a medida que estos planetas crecen, acumulando material del disco, adquieren el momento angular de ese material y también giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Todo en el sistema solar lleva la huella de esa rotación original. Es como un parecido familiar.
Ya sabes, miras la Tierra girando, miras Júpiter girando, miras Marte girando, y todos dicen lo mismo. Venimos del mismo lugar y ese lugar giraba en esta dirección. Y, por cierto, esto no es solo teórico. Podemos ver este proceso ocurriendo ahora mismo en otros sistemas solares. Tenemos telescopios que pueden obtener imágenes de discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes, y son exactamente lo que predice la teoría. Estructuras planas giratorias con huecos donde se forman planetas, todos girando en la misma dirección. La física funciona, se ha comprobado. La conservación del momento angular no es una sugerencia, es una ley. Así que, cuando miras a Venus y ves que gira en sentido contrario, lo primero que deberías sentir es una profunda sospecha. Porque el momento angular no se invierte solo. No es como una pelota que rebota en una pared y vuelve en la dirección opuesta. Invertir la rotación de un planeta es como tomar un volante giratorio que pesa miles de millones de billones de kilogramos y, de alguna manera, hacer que se detenga y gire en sentido contrario. Para hacer eso necesitas aplicar un torque, y necesitas aplicarlo durante mucho tiempo, o necesitas aplicarlo con muchísima fuerza de golpe. Esas son tus dos opciones. O algo golpeó a Venus como un martillo e invirtió su rotación en minutos, o algo ha estado girando suave y persistentemente a Venus en la dirección opuesta durante miles de millones de años. Un crimen violento o una lenta conspiración. La pregunta es ¿cuál? Y la pregunta es si alguna vez podremos encontrar suficiente evidencia para estar seguros. Ahora, antes de llegar a las teorías, déjenme contarles algo sobre Venus que hace que todo este misterio sea aún más peculiar y frustrante. Ni siquiera sabíamos que Venus giraba hacia atrás hasta 1962. Piensen en eso. Venus es el planeta más cercano a la Tierra. Ha sido uno de los objetos más brillantes en el cielo desde que los seres humanos miraron hacia arriba por primera vez. Los antiguos abulones lo rastrearon a través del cielo. Los griegos notaron que aparecía tanto por la mañana como por la tarde y pensaron que eran dos estrellas diferentes, la estrella de la mañana y la estrella de la tarde. Les pusieron nombre a ambas y les tomó un tiempo darse cuenta de que era el mismo objeto. Hemos estado mirando a Venus durante miles de años y no pudimos saber en qué dirección giraba hasta la administración Kennedy. ¿Por qué? Debido a que Venus lleva un disfraz, tiene la atmósfera más densa y opaca de cualquier planeta rocoso del sistema solar. La presión superficial es aproximadamente 93 veces mayor que la de la atmósfera terrestre. 93 veces. Es como estar a 1 kilómetro de profundidad en el océano. Si fueras a Venus, el aire te aplastaría mucho antes de que el calor te alcanzara. Y el calor te alcanzaría rápidamente porque la temperatura superficial ronda los 465 degrees Celsius. Lo suficientemente caliente como para derretir plomo, lo suficientemente caliente como para derretir zinc, más caliente que el mercurio. Aunque Mercurio está mucho más cerca del Sol, ese es el efecto invernadero descontrolado. El 96% de la atmósfera de Venus es dióxido de carbono. El pequeño porcentaje restante es principalmente nitrógeno, con nubes de ácido sulfúrico flotando en las capas superiores, no nubes de agua, sino ácido sulfúrico. No se puede ver a través de eso. No se puede observar Venus con un telescopio óptico y ver su superficie. Cuando los astrónomos de los siglos XVII y XVIII apuntaron sus mejores instrumentos a Venus, todo lo que vieron fue un disco blanco vacío, brillante, sin rasgos distintivos, enloquecedor. Giovanni Cassini, uno de los mejores observadores de la historia, intentó medir la rotación de Venus en 1666 y 167. Creía que el periodo era inferior a un día. Se equivocó por un factor de aproximadamente 240. Otros astrónomos, durante los 3 siglos siguientes, hicieron sus propias conjeturas. Algunos dijeron 24 horas, suponiendo que Venus era probablemente similar a la Tierra. Otros dijeron unos 25 días. Todos se equivocaron.
El planeta lo mantuvo en secreto. No fue hasta que tuvimos radar que pudimos atravesar esas nubes ácidas. A principios de la década de 1960, equipos del Laboratorio de Propulsión a Chorro y otros lugares hicieron rebotar señales de radar en Venus y midieron el desplazamiento Doppler de la señal reflejada. Al radar no le importan las nubes. Las ondas de radio las atraviesan y rebotan en la superficie sólida. Al medir cómo se dispersaba la frecuencia de la señal de retorno, se podía calcular la velocidad y la dirección del movimiento de la superficie. Ahora, piensen en lo ingenioso que es esto. Cuando se hace rebotar un haz de radar en un planeta en rotación, el lado del planeta que se mueve hacia nosotros refleja la señal a una frecuencia ligeramente mayor. Efecto Doppler. El lado que se aleja refleja una frecuencia ligeramente menor. La amplitud de esa dispersión de frecuencia indica la velocidad de rotación y la asimetría indica la dirección. Si el planeta gira en una dirección, el lado de mayor frecuencia está a la derecha. Si gira en la dirección opuesta, el lado de mayor frecuencia está a la izquierda. El radar no miente. No le importan las nubes, las teorías ni las expectativas. Simplemente mide el movimiento. Y lo que descubrieron conmocionó a la comunidad astronómica. La rotación no solo era lenta, sino retrógrada. 243 días terrestres. El planeta rota más lentamente de lo que orbita alrededor del Sol. Y rota en la dirección equivocada. Nadie lo esperaba. Richard Goldstein publicó el resultado en 1964. Algunos pensaron que las mediciones eran erróneas. No lo eran. Ahora, permítanme ser preciso sobre lo que significa retrógrado, porque hay una sutileza aquí que importa. Los astrónomos definen el polo norte de un planeta mediante la regla de la mano derecha y su orientación relativa al plano orbital. Según esa definición, el eje de Venus está inclinado 177 grados con respecto a la vertical, casi completamente al revés, a solo 3 grados de estar perfectamente invertido. Así que se podría describir la situación de dos maneras. Se podría decir que Venus rota hacia atrás, o se podría decir que Venus está volteado casi al revés y rota normalmente. Pero como está al revés, la rotación parece invertida cuando se mira desde fuera. Ambas descripciones son correctas, son matemáticamente equivalentes, pero la distinción importa cuando se intenta averiguar qué sucedió. Algo invirtió el giro o algo volteó todo el planeta. Estos son procesos físicos diferentes y dejarían diferentes rastros. Así que tenemos nuestro misterio. 4.500 millones de años de historia del sistema solar y Venus terminó girando en la dirección equivocada. Examinemos a los sospechosos. Sospechoso número 1, el impacto gigante. La idea es simple y dramática. En los inicios del sistema solar, las cosas no eran tan ordenadas como ahora. Eran caóticas, violentas y catastróficas. Los planetas aún se estaban formando, acumulando escombros, y quedaban protoplanetas, objeto del tamaño de Marte o incluso mayores, que vagaban por el sistema solar interior en órbitas inestables. Las colisiones eran frecuentes. Creemos que así fue como la Tierra obtuvo su luna, un cuerpo similar a Marte, al que llamamos Tea, que impactó contra la Tierra primitiva en un ángulo hace aproximadamente 4.500 millones de años. El impacto fue tan violento que las rocas vaporizadas arrojaron escombros fundidos a la órbita, los cuales se unieron para formar la Luna a lo largo de los siglos. Tenemos pruebas contundentes de ello. Las proporciones isotópicas de las rocas lunares traídas por los astronautas del Apolo coinciden casi exactamente con las del manto terrestre. La química revela la historia como una huella dactilar identifica a un sospechoso. Si algo así pudo ocurrirle a la Tierra, ¿por qué no a Venus? La idea es que un cuerpo masivo impactó a Venus de frente, o con el ángulo preciso, volteando el planeta o ralentizando su rotación de forma tan drástica que terminó girando hacia atrás. Imagina una peonza girando sobre una mesa.
Si la golpeo con suficiente fuerza de lado, puedo volcarla por completo, de modo que ahora gira boca abajo, lo que parece una rotación inversa, o puedo detenerla por completo, haciendo que se vuelque y comience a girar en sentido contrario. Ambos mecanismos funcionan. Y fíjate en que esto se relaciona con esa sutileza sobre la inclinación. Si Venus fue impactada y volteada a 177 grados, en realidad no se invirtió. Se volcó como un giroscopio que, al ser golpeado más allá de los 90 grados, cae hasta el otro lado. La dirección de rotación relativa al propio cuerpo del planeta no cambió, pero en relación con el resto del sistema solar, parece girar hacia atrás. Y hay algo muy atractivo en esta teoría. Es violenta, es dramática, resuelve el problema de un solo golpe, literalmente. Y sabemos por el cráter registrado que hubo impactos gigantes en todo el sistema solar primitivo. Estadísticamente, sería sorprendente que Venus nunca hubiera experimentado uno. Pero hay problemas serios y persistentes. Primero, ¿dónde está la evidencia? Cuando Teoría impactó la Tierra, tuvimos la Luna. Una pieza de evidencia enorme, magnífica e innegable que cuelga en el cielo cada noche. Venus no tiene luna, ninguna, cero, ni un asteroide capturado, ni un trozo de escombros, nada. Si un impacto gigante invirtió la rotación de Venus, ¿qué pasó con todos los escombros? Algunos investigadores dicen que el impacto fue casi frontal, por lo que no habría lanzado mucho material a la órbita. La energía se usa para calentar y deformar el planeta en lugar de expulsar escombros. Otros dicen que sí se expulsaron escombros, pero cayeron dentro de la órbita sincrónica. Verán, aquí está el problema. Debido a que Venus rota tan lentamente, la órbita síncrona, la distancia a la que una luna orbitaría a la misma velocidad que el planeta, está extremadamente lejos. Cualquier disco de escombros que se forme cerca del planeta se encuentra dentro de ese límite. Y el material dentro de la órbita síncrona no es empujado hacia afuera por las fuerzas de marea como nuestra luna es empujada lejos de la Tierra. En cambio, gira en espiral hacia adentro y cae de nuevo sobre Venus. Por lo tanto, cualquier M que se hubiera formado habría sido temporal, habría sido consumido por el planeta. Incluso existe la provocativa hipótesis de que Venus alguna vez tuvo una luna formada por un primer impacto y luego un segundo impacto destruyó esa luna o que la interacción de marea con el Sol la desestabilizó. Pero ahora estás apilando hipótesis sobre hipótesis como una torre de naipes. Y en física eso debería ponerte nervioso. Cada suposición adicional que agregas es otra forma de que la teoría sea incorrecta. Y hay un problema filosófico más profundo. Simulaciones recientes por computadora de 225 muestran que sí, una amplia variedad de impactos gigantes pueden producir el periodo de rotación actual de Venus. Colisiones frontales, colisiones oblicuas, impactores grandes, impactores pequeños, impactores rápidos, impactores lentos, todo tipo de escenarios funcionan. El problema es que funcionan demasiados escenarios. Cuando tu teoría puede acomodar casi cualquier observación, en realidad no está restringiendo nada. Es como un sospechoso que tiene una coartada para cada crimen porque dice que estaba en todas partes a la vez. La teoría es consistente con la rotación de Venus, pero la consistencia no es lo mismo que la evidencia. En física siempre quiero distinguir entre una explicación y una descripción. Una explicación te dice por qué sucedió algo. Una descripción te dice que pudo haber sucedido. La teoría del impacto gigante nos da una descripción, no nos da una huella digital. Así que pasemos al sospechoso número 2. Este es más silencioso, más lento, más sutil y en muchos sentidos más elegante. Involucra mareas, no mareas oceánicas. Venus no tiene océanos, mareas atmosféricas. Aquí está la configuración. Venus está cerca del Sol, no tanto como Mercurio, pero lo suficientemente cerca como para que el polo gravitatorio del Sol sea fuerte. Esta atracción gravitatoria deforma ligeramente el cuerpo sólido de Venus,
creando una protuberancia de marea. Imagínelo como apretar una pelota de tenis entre el pulgar y el índice. Se alarga a lo largo del eje de la fuerza de compresión. El Sol hace lo mismo con Venus. Crea una ligera elongación que apunta hacia el Sol y se aleja de él. Ahora bien, si Venus gira, incluso lentamente, esta protuberancia se desplaza ligeramente por delante de la línea que conecta Venus con el Sol. El planeta gira y la protuberancia intenta seguirla, pero hay fricción en su interior. Por lo tanto, la protuberancia no puede mantener el ritmo perfectamente. Se desplaza y la gravedad del Sol, al actuar sobre esa protuberancia desplazada, crea un par de torsión de frenado. Esto ralentiza la rotación. Esta es la disipación de marea gravitatoria y a lo largo de miles de millones de años es implacable. Esto tendería a ralentizar a Venus hacia un estado en el que el planeta esté perfectamente alineado con el Sol, con una cara siempre apuntando hacia él, casi como Mercurio. Mercurio está en resonancia 3, 2 con el Sol debido a este proceso, girando 3 veces por cada 2 órbitas. Pero Venus no está alineado con el Sol, está girando en sentido contrario, así que algo está luchando contra las mareas gravitacionales. Entra en escena la atmósfera. Venus tiene esta colosal atmósfera densa y sobrecalentada, y el Sol la calienta de forma no uniforme. El lado iluminado por el Sol se calienta más. Este calentamiento crea una protuberancia de presión, una región de mayor presión en el lado diurno, pero la atmósfera tiene inercia térmica. Se necesita tiempo para calentarse y tiempo para enfriarse. Por lo tanto, esta protuberancia de presión no se sitúa exactamente en el punto subsolar, el punto donde el Sol está directamente sobre la vertical. Se desplaza de la posición del Sol por la rotación del planeta y la lenta respuesta térmica de todo ese dióxido de carbono. Y aquí es donde se pone interesante. Esta protuberancia atmosférica desplazada crea su propio par de torsión sobre el planeta. Y resulta que este par atmosférico empuja en la dirección opuesta al par gravitacional sobre el cuerpo sólido. Las mareas gravitacionales sobre la roca tiran en una dirección tratando de frenar a Venus hacia el bloqueo de marea. Las mareas térmicas atmosféricas empujan en la otra dirección, empujando a Venus en la dirección retrógrada. ¿Por qué retrógrada específicamente? Debido a la geometría del calentamiento. El abultamiento térmico desplazado por la rotación de Venus y la lenta respuesta térmica de todo ese CO2 denso terminan posicionándose de tal manera que la atracción gravitacional del Sol sobre él crea un par que se opone al bloqueo. Los detalles involucran desfases y las propiedades termodinámicas específicas del dióxido de carbono supercrítico. Pero la conclusión es elegante. La propia atmósfera de Venus actúa como un escudo contra ser bloqueada perfectamente al Sol. Hay un tira y afloja. Dos fuerzas, dos abultamientos, dos pares tirando uno contra el otro. Permítanme darles una analogía que podría ayudar. Imaginen que están en una piscina flotando en un río lento. La corriente te empuja en una dirección, pero el viento te empuja en la dirección opuesta. Si la corriente es más fuerte, te dejas llevar por ella. Si el viento es más fuerte, te dejas llevar por él. Pero existe un punto óptimo donde el viento y la corriente se equilibran exactamente y simplemente te quedas ahí, apenas moviéndote o dejándote llevar muy lentamente en una dirección. Eso es lo que le está sucediendo a Venus. La marea gravitacional es la corriente, la marea atmosférica es el viento, y Venus ha encontrado el punto óptimo donde casi se anulan. El remanente es una lenta deriva en dirección retrógrada, y lo maravilloso es que pueden alcanzar un equilibrio estable, no el equilibrio del acoplamiento de mareas, donde Venus deja de rotar con respecto al Sol, un tipo diferente de equilibrio, uno donde el planeta rota lentamente en dirección retrógrada hacia atrás. Esta idea fue propuesta por primera vez en 1969 por Thomas Gold y Stephen Sarter,
y desarrollada con rigor matemático por Alexander Correa y Jack Laskar a partir de 2001. Correa y Laskar demostraron que al considerar T para las mareas gravitacionales del cuerpo, las mareas térmicas atmosféricas y la disipación en el límite entre el manto y el núcleo de Venus, la rotación del planeta puede evolucionar desde casi cualquier condición inicial hacia uno de exactamente 4 estados finales posibles. Imagínelo como una canica rodando sobre un terreno ondulado. No importa dónde comience la canica, terminará en uno de 4 valles. 2 valles son progrados y 2 retrógrados. Los valles retrógrados son más profundos y estables. Los 2 estados retrógrados tienen periodos de rotación de aproximadamente 243 días. Los 2 estados progrados tienen periodos de aproximadamente 77 días. Venus parece haber rodado hacia uno de los valles retrógrados y haberse asentado allí. No hace falta ninguna colisión, solo el trabajo paciente e implacable de miles de millones de años de la gravedad del Sol tirando del cuerpo de Venus y calentando su atmósfera, luchando entre sí hasta detenerse. Y esa detención resulta ser una lenta rotación hacia atrás, como una peonza que ha estado girando en jarabe espeso, disminuyendo gradualmente la velocidad, tambaleándose, deteniéndose y luego comenzando muy suavemente a girar en la dirección opuesta. Déjame asegurarme de que entiendes lo extraño que es esto. Significa que la rotación hacia atrás de Venus podría no ser un accidente en absoluto, podría ser un atractor, un lugar de reposo natural. Si pudieras retroceder en el tiempo y darle a Venus un giro inicial diferente, rápido o lento o inclinado de manera diferente, el planeta aún evolucionaría hacia uno de estos 4 estados. La rotación actual no es un resultado aleatorio de algún evento caótico, es un destino. Las fuerzas que actúan sobre Venus lo están canalizando hacia este estado de giro particular. De la misma manera que el agua fluye cuesta abajo sin importar dónde la viertas. Camino diferente, mismo punto final. Y aquí está lo que es realmente sorprendente. La teoría predice que el estado actual, esta lenta rotación retrógrada, no es exclusivo de la historia específica de Venus. Cualquier planeta rocoso de masa similar a una distancia similar de su estrella, con una atmósfera suficientemente densa, tendería a terminar en una configuración similar. En principio, es una predicción comprobable. A medida que descubramos más exoplanetas rocosos cerca de sus estrellas, podríamos encontrar que la rotación retrógrada es común. Podría no ser una anomalía en absoluto. Podría ser una característica. Me parece hermoso. Una catástrofe deja cicatrices, pero este proceso es invisible, silencioso, se desarrolla a lo largo del tiempo geológico sin que nada se vea, solo la lenta victoria de una conversación sobre otra. ¿Pero es correcto? Bueno, tiene una característica muy atractiva. Explica el estado actual de Venus usando fuerzas que sabemos que están actuando ahora mismo, en este preciso instante. No estamos invocando un evento hipotético de hace 4.000 millones de años que no dejó rastro visible. Estamos señalando al Sol y diciendo, tú hiciste esto, lo sigues haciendo, y podemos calcularlo, pero la teoría tiene sus propios problemas. El punto clave son las condiciones iniciales. Si Venus comenzó girando rápido como la mayoría de los demás planetas una vez cada pocas horas, las mareas atmosféricas podrían no haber sido lo suficientemente fuertes como para superar las mareas gravitacionales en 4.500 millones de años. Dependiendo del modelo de disipación de mareas que se utilice, Venus necesitaba comenzar con un periodo de rotación de entre medio día y 3 días para que las mareas atmosféricas hicieran su trabajo a tiempo. Si fuera más corto, el planeta seguiría girando en sentido directo hoy, solo que lentamente. Las mareas atmosféricas estarían luchando, pero perdiendo. Entonces, ¿qué ralentizó a Venus inicialmente? Quizás un impacto moderado, no el destructor de planetas del que hablamos antes. Algo más pequeño,
suficiente para reducir la rotación de unas pocas horas a un par de días, y luego permitir que las mareas atmosféricas tomaran el relevo y terminaran el trabajo. Ese es un escenario híbrido. El impacto no revirtió el giro, la atmósfera sí, pero el impacto preparó el terreno. Y esta es quizás la respuesta más honesta que encontramos. No un sospechoso actuando solo, sino dos sospechosos trabajando juntos. Una conspiración. El impacto ablandó a Venus y la atmósfera le dio el golpe final. Es menos dramático que un único evento cataclísmico, y es menos elegante que la pura evolución de las mareas. Pero a la naturaleza no le importan nuestras preferencias por narrativas sencillas. La naturaleza hace lo que las fuerzas dictan, y las fuerzas en Venus son complejas, múltiples procesos que actúan en diferentes escalas de tiempo, cada uno aportando una parte de la historia. Así es como suele funcionar la física en el mundo real. No una causa, sino muchas superpuestas, interactuando de maneras que se resisten a una descripción simple. Hay otra pista que aún no les he contado. Algo realmente inquietante. Venus sigue cambiando su rotación. Ahora mismo la medimos a principios de la década de 1990. La nave espacial Mellon de la NASA orbitó Venus y cartografió la superficie con radar durante 4 años. A partir de la forma en que las características de la superficie rotaban bajo la nave espacial, los científicos calcularon el periodo de rotación en 243.185 días terrestres. Muy preciso. Luego, 16 años después, llegó la sonda espacial europea Venus Express. Los científicos utilizaron sus instrumentos infrarrojos para observar a través de la atmósfera hasta la superficie y comparar lo que vieron con los mapas de melones. Las características se habían desplazado hasta 20 kilómetros de donde deberían haber estado. El planeta había ralentizado su rotación entre 6 y 12 minutos en 16 años. Es un cambio minúsculo en términos absolutos, pero para un planeta es asombroso. La rotación de la Tierra cambia en milisegundos por siglo, y la mayor parte de eso se debe a que la Luna roba lentamente nuestro momento angular. Venus cambió en minutos por década. Algo está luchando activamente con la rotación de Venus. El principal sospechoso de estas fluctuaciones a corto plazo es la atmósfera, esos feroces vientos en la atmósfera superior de Venus. Vientos que soplan a 360 kilómetros por hora de la Tierra, rodeando todo el planeta en solo 4 días terrestres. 4 días. La superficie de abajo apenas se mueve, completando una rotación en 243 días. Detente y piensa en lo extraño que es eso. La atmósfera está girando 60 veces más rápido que el planeta sobre el que se asienta. Eso se llama superrotación y es uno de los fenómenos más extraños del sistema solar. En la Tierra, nuestros vientos atmosféricos son impulsados por el calentamiento diferencial. El Sol calienta el ecuador más que los polos, lo que genera patrones de circulación. Sin embargo, la atmósfera terrestre nunca gira más rápido que el planeta que se encuentra debajo. La superficie arrastra la atmósfera consigo. La atmósfera no podría superar la velocidad del suelo, ni siquiera si lo intentara. En Venus, de alguna manera, la atmósfera se libera. Gira alrededor del planeta a una velocidad vertiginosa mientras la superficie apenas rota. Y aún no comprendemos del todo cómo. No existe una fuente de energía obvia lo suficientemente grande como para impulsar vientos tan rápidos. El calentamiento del Sol debería crear cierta circulación, pero los modelos no logran reproducir con exactitud las velocidades del viento observadas. Algo en la dinámica de la densa y caliente atmósfera de Venus crea un ciclo de retroalimentación positiva que acelera los vientos mucho más allá de lo que cabría esperar. Y estos vientos son importantes para el problema de la rotación, porque esa enorme diferencia entre la atmósfera y el suelo implica una fricción constante. La atmósfera ejerce una fuerza de arrastre sobre la superficie, o viceversa, según cómo se mire.
Se transfiere un momento angular entre ambas. Cuando la circulación atmosférica se acelera durante un ciclo meteorológico, puede robarle momento a la superficie y ralentizar su rotación. Cuando la circulación se ralentiza, parte de ese momento regresa y la superficie se acelera ligeramente. Y aquí es donde se vuelve extraño, porque estos ciclos atmosféricos en Venus podrían durar décadas o incluso más. No tenemos suficientes datos para saberlo. La misión Mellon observó una instantánea. Venus Express observó otra. La diferencia entre ellas podría ser una tendencia a largo plazo o podría ser una sola onda en una oscilación. Simplemente no hemos estado observando durante el tiempo suficiente. Ahora, déjenme contarles sobre la coincidencia. Puede que no sea nada, pero es el tipo de insignificancia que quita el sueño a los físicos. Cada vez que Venus se acerca a la Tierra, aproximadamente cada 584 días, Venus nos muestra casi exactamente la misma cara. El mismo hemisferio apunta hacia la Tierra durante cada encuentro cercano. 5 días solares venusinos encajan casi a la perfección en ese intervalo de 584 días. El número es 5,001444. No es 5, pero está muy cerca. ¿Es esto una resonancia física genuina? ¿Es la débil gravedad de la Tierra a esa distancia la que de alguna manera atrae la rotación de Venus hacia una relación precisa con la órbita terrestre? ¿O es solo una coincidencia numérica? El tipo de coincidencia cercana accidental que ocurre todo el tiempo cuando hay muchos números dando vueltas. Gold y Soda, la misma pareja que propuso la teoría de la marea atmosférica, tenían un argumento de por qué esto podría ser real. Si los dos torques dominantes en Venus, la marea gravitacional del cuerpo y la marea térmica atmosférica, casi se cancelan entre sí, entonces el torque neto en Venus es muy pequeño. Y en ese régimen, incluso una pequeña fuerza adicional como el polo gravitacional de la Tierra durante los acercamientos podría ser suficiente para inclinar la balanza y fijar la rotación en una resonancia. Sería como dos reposabrazos idénticos, ninguno se mueve. Y entonces un niño pone un dedo en una de sus manos y eso es suficiente para decidirlo. Pero trabajos más recientes han sido escépticos. El consenso ahora parece ser que el efecto gravitacional de la Tierra sobre Venus es demasiado débil para explicar la resonancia cercana. Probablemente sea una coincidencia. Pero luego estaba este artículo de Gödel en 2010 que proponía algo realmente descabellado. Tal vez no sea todo el planeta el que está en resonancia con la Tierra. Tal vez sea solo un núcleo. Si Venus tiene un núcleo externo líquido que rodea un núcleo interno sólido y hay cierta fricción en el límite núcleo-manto, el núcleo interno podría comportarse de forma algo independiente. El manto rota a su propio ritmo, empujado y tirado por la atmósfera, pero el denso núcleo interno, rico en hierro en las profundidades bajo la superficie, responde a las fuerzas gravitacionales de manera diferente. Podría estar en resonancia con la piscina de mareas de la Tierra, incluso mientras el manto no lo está. El núcleo y el manto estarían desacoplados, girando a velocidades ligeramente diferentes con fricción en el límite, lo que les permitiría intercambiar momento angular, pero sin forzarlos a girar al unísono. Esta imagen me parece extraordinaria. En las profundidades de Venus, bajo 800 kilómetros de roca y una capa de hierro líquido, podría haber un hierro sólido caliente, girando lenta y silenciosamente a un ritmo dictado por la gravedad terrestre. Un reloj oculto sincronizado no con su propio planeta, sino con el nuestro. La superficie es azotada por vientos huracanados y un calor abrasador. La atmósfera es un torbellino de ácido y en el centro el núcleo sigue silenciosamente un ritmo que nosotros mismos marcamos. ¿Es cierto? No tenemos ni idea. Para comprobarlo se necesitarían mediciones detalladas de la estructura interna de Venus. Se necesitaría un sismómetro en la superficie o mediciones de gravedad muy precisas
desde la órbita durante un largo periodo. No tenemos ninguna de las dos cosas. Y eso me lleva a la advertencia que quiero lanzar. In physics, and especially in planetary science, there is a constant temptation to pick the theory you like best and promote it as the answer. The giant impact is dramatic and satisfying. The atmospheric tides are elegant and self-consistent. The resonance with Earth is tantalizing and mysterious. Each one makes a good story, and human beings love good stories. We are storytelling animals. We'd rather have a neat narrative than a messy truth. But the messy truth is that we do not know what happened to Venus. All three suspects, the impact, the atmospheric tide, and the resonance, are plausible. They are internally consistent. They can be made to fit the data, but the data is sparse. We have the rotation rate. We have the fact that it's retrograde. We have one measurement of its change over 16 years. We have no moon samples, no surface chemistry, no seismic data, no long-term rotation monitoring. We are trying to solve a murder with one footprint and no witnesses. And that's not a failure. That's the current state of the investigation. Any detective who tells you they've closed the case when all they have is circumstantial evidence is either lying to you or lying to themselves. The good detective says, here's what the evidence supports. Here's what it doesn't. And here's what I need to make an arrest. What would we need? Let me lay it out. First, we need to know what Venus looks like on the inside. And we need to know what is the core, solid or liquid. Is there a solid in a core? How big is it? What's the density profile? This information would tell us about tidal dissipation and whether the resonance hypothesis has any chance. You could get some of this from very precise Doppler tracking of an orbiter measuring tiny variations in the planet's gravity field. Better still, you'd want a seismometer on the surface, but that's brutally hard. Let me tell you about the Venera program because it tells you something about what we're up against. The Soviet Union sent a series of probes to Venus starting in the early 1960s. The first few were crushed by the atmosphere before they even reached the surface. The engineers hadn't expected the pressure to be that extreme. Nobody had. They redesigned the probe, made them stronger like diving bells. Sealed titanium shells rated for enormous pressures. Venera 7 made it to the surface in 1970. It transmitted for 23 minutes, the F. Or going silent, Venera 9 sent back the first photograph ever taken on the surface of another planet. A grainy panoramic image of flat rocks under a dim, overcast sky. The light on Venus is eerie. Despite being closer to the sun, the surface is darker than you'd expect because those thick clouds block most of the sunlight. What gets through gives everything a brownish-orange cast, like being inside an oven with a dirty window. Venera 13 in 1982 lasted about 2 hours and 7 minutes. It sent back color photographs showing flat slabs of basaltic rock, some of them cracked and weathered, stretching to a hazy horizon. You can see part of the lander in the frame, the edge of the spacecraft sitting on this alien rock, and then the signal died. 2 hours. That's all we got. The heat ate the electronics. The pressure crushed the seals. Sulfuric acid corroded whatever was left. Every photograph from Venus was taken in those desperate minutes before our machines were destroyed. That's the closest we've come to touching that planet. Second, we need long-term high-precision measurements of Venus's rotation, not 2 snapshots 16 years apart. Decades of continuous monitoring. Is a 6 and 1 2-minute slowdown part of an oscillation that averages out over centuries? Is it a one-time trend? Is it random noise from chaotic weather? We can't tell from 2 data points. You wouldn't diagnose a patient from 2 blood pressure readings taken 16 years apart. You need a time series. That requires a dedicated orbital mission or a network of radar stations monitoring Venus over decades.
Third, and most ambitiously, we need samples, rocks from Venus's surface that we can bring back to a laboratory and analyze for isotopic signatures. If a giant impact occurred, the chemistry of the rocks might carry a record of it, the way moon rocks carry the record of Theia. If Venus once had a moon that was ripped, there might be subtle isotopic anomalies in the crust. The ratio of certain elements, tungsten isotopes for instance, or sideropyl elements that tend to concentrate in planetary cores, could tell us whether foreign material was mixed into Venus's mantle by a collision. But getting samples from Venus is orders of magnitude harder than getting them from Mars. The surface temperature melts tin and lead. The pressure would crush most containers like a paper cup in the deep ocean. The atmosphere corrodes metals with sulfuric acid rain. Any sample return mission would be an engineering feat unlike anything we've attempted, requiring materials and electronics that can survive long enough to drill into rock, collect a sample, seal it, and launch it back into space through 93 atmospheres of carbon dioxide. We don't have that technology yet, but we might within a few decades. And when we do, Venus might finally give up its secret. None of these things are easy, but none of them are impossible. And that's what makes Venus's backward spin such a living, breathing mystery. It's not a dusty case from the archives. There are new models being published every few years. There are new missions being planned. The investigation is ongoing. Let me step back and tell you what this whole thing teaches us about physics itself. When I was learning about the solar system as a student, the picture they painted was orderly. Conservation laws reigning supreme. Angular momentum perfectly preserved. Planets form neatly from a spinning disk, all going the same way like clockwork. And that picture is mostly right. But in physics, mostly right is a very important phrase because the gap between mostly right and completely right is where all the interesting science lives. Venus spinning backward. Uranus tilted so far on its side that it practically rolls along its orbit, its axis nearly parallel T. Oh, the plane of the solar system. Whatever hit Uranus, if something hit it, must have been enormous. And there's an interesting contrast. Uranus has moons, lots of them, and they orbit neatly in the plane of Uranus's equator, which means they orbit nearly perpendicular to the plane of the solar system. That suggests that if an impact tilted Uranus, it happened before the moons formed, or the moons formed from debris generated by the impact. Venus has no moons, no ring system, nothing orbiting it at all. Whatever happened to Venus left the planet stripped clean and alone. And then there's Neptune's largest moon, Triton, orbiting in the wrong direction. Clearly a captured object that wandered too close and got trapped in Neptune's gravity. Mercury locked into a peculiar 3-2 resonance with the Sun instead of the unattuned tidal lock you'd expect because its orbit is just eccentric enough to prevent synchronous rotation. Each of these is an exception to the simple story. And each exception is a window into something that happened, some process that disrupted the orderly expectation, some event or interaction we haven't fully accounted for. If everything in the solar system obeyed the simple story perfectly, we wouldn't learn very much from studying it. It's the deviations that teach. Every anomaly is a question the universe is asking us. And the quality of our science is measured by how honestly we engage with those questions. Are we willing to sit with uncertainty? Are we willing to say this is interesting and I don't understand it yet? Or do we rush to an answer because the uncertainty makes us uncomfortable? I'll tell you something. The uncertainty is the best part. It means there's still something to discover. When all the questions have been answered, physics becomes accounting. As long as Venus is spinning backwards,
And we can explain why there's something profound about the formation and evolution of planets that we haven't grasped, and that should excite you, because the next piece of evidence from a future mission or a new model or a lucky observation might crack the case wide open. Venus is not misbehaving. Venus is following the laws of physics with perfect fidelity. The equations of motion are satisfied. Angular momentum is conserved across the whole system, even if not within Venus itself. Because torques from the Sun and from the atmosphere are acting, the planet is doing exactly what physics says it should do. The problem is entirely with us. We haven't identified all the forces, all the events, all the interactions that produce this particular outcome. And until we do, Venus's backward spin will remain one of the great open puzzles in planetary science. I want to leave you with one more thought, and this is the one I feel most strongly about. Venus is often called Earth's twin, nearly the same size, nearly the same mass, nearly the same density, formed from the same stuff in the same region of the protoplanetary disk at nearly the same distance from the Sun. If you knew nothing about these two planets except their basic physical properties, you'd predict they should be nearly identical worlds. And yet one has blue oceans and forests and people arguing about physics. And the other has a surface hot enough to melt lead, an atmosphere of carbon dioxide and sulfuric acid, and a backward spin that we can't explain. Somehow, in the 412 billion years since both planets formed, they diverged catastrophically. Earth went one way, Venus went another, and the rotation is part of that divergence. A planet's rotation affects everything. It affects the weather patterns, the magnetic field, the tidal interactions, the distribution of heat. A planet that spins slowly has different atmospheric circulation than one that spins fast. A planet that spins backward has sunrises in the west and a Coriolis effect that works in the opposite direction from what you'd expect. The rotation of Venus isn't just a curiosity. It's a piece of the puzzle of why Venus became the hell world it is today while Earth remained habitable. Understanding the rotation might help us understand the divergence, and understanding the divergence might help us understand what makes a planet livable. That's why this question matters beyond astronomy. It matters for understanding our own planet, for understanding what could go wrong, for understanding the razor-thin margin between a world where life flourishes and a world where lead melts in the afternoon sun. There is a tendency in how science gets communicated, and I see it everywhere, to present results as more settled than they are. People want answers. They want the mystery wrapped up neatly with a bow on it. They want the detective to point at the suspect and say, "He did it." And sometimes the detective can do that. Sometimes the evidence is overwhelming and the case is closed. But sometimes the evidence isn't there yet. And the honest thing to do is say so. The willingness to say, "I don't know," is not a weakness. It is the foundation of honest science. The moment you stop pretending you know more than you do, you stop looking, you stop questioning, you stop doing science. And I worry about that. I worry about it in physics. I worry about it in every field because the problems that matter most are usually the ones where the answers aren't clean. They're messy. They resist simplification and they require patience. The patience to gather more data. The patience to test models against observations. The patience to hold three contradictory ideas in your head at once and not panic. Venus teaches patience. It hid its rotation for 3 centuries. It hid its surface behind clouds of sulfuric acid. It destroyed every machine we sent to its surface. And it's still changing, still evolving, still keeping secrets. That's not frustrating. That's wonderful. That's exactly what a good mystery should do. It should resist easy resolution and reward persistent inquiry.
Venus is spinning backwards, slowly in the wrong direction, showing the same face to us every time we pass by. Its rotation still changing in ways we can barely explain, hidden beneath a poisonous atmosphere so thick it kept its secret for 300 years. Every theory we've proposed has merit. Every theory has holes. The planet is patient. It has been turning this way for billions of years. It can wait a little longer for us to figure it out. Now, here's what I'd ask you to think about. If you had to choose one suspect, which would it be? The catastrophic impact, the slow atmospheric reversal, the hidden resonance with Earth, or something nobody has thought of yet? Because somewhere in that question is a lesson about how the universe actually works, which is usually messier, more layered, and far more interesting than any story we try to tell about it. What do you think happened to Venus?